Un lindo y hermoso jueves. Ya estamos acabando este estudio de esta semana y pues ya en el penúltimo día en el cual vamos a llevar el estudio casi lo que es o lo que hemos visto generalizado, sola escritura y en este caso con Elena de White. ¿Qué dijo ella acerca de la escritura, verdad? Aunque hemos entendido y hemos visto que hay muchos todavía que la critican y que buscan de una manera como hacer entender a muchos que ella es la única y que a ella es a la que debemos de confiar y que como que quieren hacernos entender como que la Biblia ella la puso a un lado y dio más énfasis a sus escritos. Pero hoy, con la ayuda del pastor Washington, vamos a ir comprendiendo lo que realmente dice ella de las escrituras. Pastor Washington, bienvenido y gracias. Gracias a usted, Pastor Víctor, por esta invitación y por la posibilidad que tengo también de compartir estos momentos con todos aquellos que nos pueden seguir a través de los canales y las maneras distintas en las cuales llegamos en estos momentos en el cual prácticamente no tenemos contacto físico, las iglesias están cerradas, pero estos canales, usted en su casa, yo en la mía y todos estamos igual, pues en estos momentos la única forma es a través de esto, que lo podemos transformar en una bendición. Así que agradecemos a Dios por la tecnología que en estos momentos nos está sirviendo para llegar a toda tribu, nación, lengua y pueblo en diferentes lugares de este mundo. Muchas gracias. Gracias, Pastor Washington. Pues vamos a ir a la oración para entrar al estudio de de esta hermosa palabra del Señor. Así es de que oremos. Señor y amante Padre, en este hermoso día agradecemos tus grandes bendiciones y pedimos, Padre, que tú nos permitas a tu Espíritu Santo que lo pongas con nosotros para poder comprender, Señor, lo que es el título de esta hermosa lección en esta hora, en el cual lleva Sola Escritura y Elena G. de White. Esperamos, Padre, que nos des el mejor discernimiento para poder llevar a aquellos que hoy nos escuchan o que nos están viendo acerca de lo que Elena de White realmente habló de este libro sagrado tuyo y cómo ella pone sus escritos, Padre, de una manera que hoy en día pues deberíamos también comprender y entender que son consejos para nuestro tiempo también. Quédate con nosotros, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues si quiere dar inicio a este jueves sobre sola escritura y Elena de White. Bueno, este es un tema bastante candente, si se puede llamar, porque hay mucha gente que ataca a Elena de White diciendo que Elena de White primeramente no era una profeta, era una persona que tenía problemas mentales, he leído por ahí. Algunos dicen que era una bruja, otros dicen que era una falsa profeta, otros de otra línea dicen que ella está por encima de la Biblia, que a ella hay que ir primeramente. O sea, hay toda clase de ataques en contra de ella de los diferentes lados. Pero la verdad es que todo aquel que la ha estudiado tanto la palabra de Dios como los escritos de ella, pues nos damos cuenta de que ella está en perfecto orden con lo que la Biblia dice. No se sale de la línea de la Biblia. La regla para entender cuándo una persona es un verdadero profeta de Dios la encontramos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 20. Y me gustaría que lo pusieran en pantalla para que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías 8, 20. Vamos a esperar que la pongan. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, aquí tenemos las dos cosas. Primero, el verdadero profeta tiene que tener en cuenta la ley o la palabra de Dios.
y lo otro es el testimonio, que es el espíritu de profecía. O sea, todos los profetas estaban dirigidos por un mismo espíritu y todos los profetas concuerdan. O sea, si usted lee a Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, usted nunca va a decir, no, estos están opuestos. Al contrario, cada uno de ellos están en una misma línea y usted puede seguir esa línea y entender que todos estaban dirigidos y guiados por ese mismo espíritu. Entonces yo te pregunto, ¿tú alguna vez has hecho pasar lo que ella escribió con respecto a esa prueba de Isaías 8:20? Si tú encuentras algo que ella escribió que no sea a la ley, o sea, que no exalte la palabra de Dios y que no esté de acuerdo a los 10 mandamientos, pues me dices, ¿dónde está eso? Porque yo entonces no lo leo más y lo enseño, me retracto públicamente. Pero si no, pues entonces, porque estamos antes de criticar, damos la oportunidad. La palabra de Dios y el espíritu de profecía van siempre de la mano. De hecho, ella misma te lo dice. Por ejemplo, en la lección sale lo siguiente. Dice, según la misma Elena de White, sus escritos en comparación con las escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. La Biblia, esa sería la luz mayor. Sus escritos nunca son un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico serio. De hecho, ella comenta, no están familiarizados con las escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de los testimonios sencillos y directos. Lo único que son los testimonios de Elena de White es la Biblia explicada en palabras más sencillas. Pero es lo mismo. Claro, a ella se le revelaron cosas para ensanchar las ideas de la Biblia. Y si tú lees su Biblia, tú te das cuenta que todo lo que ella escribió hace referencia a la palabra de Dios. Te da los versículos por los cuales que está explicando y muestra claro de que hay una base sólida y que puedes confiar en ella. Te voy a dar un ejemplo y lamento lo que voy a decir si alguien que pertenece a este grupo religioso me está escuchando, pero creo que la verdad tiene que ser dicha. Los mormones, los santos de los últimos días, ellos también tienen su profeta, su nombre es Joseph Smith. Bueno, era porque él murió. Ahora, todo lo que él escribió no concuerda con la Biblia. Al contrario, va en contra de la Biblia. O sea, yo te invito a que busques las doctrinas mormonas y te vas a dar cuenta que ninguna de ellas 90% no tienen nada que ver con la Biblia, nada, va en contra. Por ejemplo, te puedo decir algunas. Los mormones creen que tú te puedes bautizar por un muerto. O sea, porque como los muertos están en el cielo, entonces tú te bautizas por él y él, o sea, bueno, están en los diferentes líneas que están antes de llegar al cielo. Si tú te bautizas por él, tu bautismo va a aplicar al muerto y el muerto va a pasar quizás del limbo o del infierno al cielo o a los diferentes estratosferas. Es una cosa que la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. La Biblia dice que el muerto, ¿cierto? Cuando está muerto espera por el gran día del juicio, y que cuando salgas de la tumba, lo dice el libro de Tesalonicenses, pues el Señor te va a dar la corona de vida si hiciste lo bueno, y si hiciste lo malo, al final del tiempo vas también a recibir. Dios, según los mormones, pues era casado. Satanás y Cristo eran hermanos. Y hermanos, yo les puedo dar muchísimos ejemplos de las cosas que ellos creen y cómo han tomado esta escritura, que es el libro del Mormón, y lo han puesto por sobre la Biblia. Errado, completamente errado, hermano. Por eso usted y yo no podemos caer en esto. Para identificar un verdadero profeta, el verdadero profeta tiene que estar dirigido por Dios, tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio. No puede estar fuera. Si está fuera, no es un verdadero profeta. Si usted me dice, Elena de White escribió esto y esto estaba fuera y en contra de la palabra de Dios, pues yo mismo les digo acá a todos, me retracto y dejo de leer su libro. Pero yo sé que no es así. Pastor Romero. Gracias, Pastor Washington.
Interesante, o sea, interesante aún la lección nos está llevando a varias comentarios que ella hizo acerca de la Biblia y cuál era su pensar hacia la palabra de Dios, cómo estaba dirigiendo a la gente de ese tiempo el que fueran y estudiaran la verdad en la palabra del Señor. Nosotros hoy entendemos, si la misma palabra de Dios eh, tuvo aún sus luchas, sus persecuciones. eh, el enemigo siempre ha querido eh, callar esa voz del Señor. Siempre ha buscado destruirla, siempre ha buscado acabar aún con aquellos que tratan de exaltar la palabra de Dios y de clarificar la palabra de Dios. Por eso hoy no nos sorprende que también la sierva del Señor está siendo duramente atacada. Están sus libros, algunos quemándolos, tirándolos, desechándolos. ¿Por qué? Pues fue lo mismo que pasó con la palabra de Dios en la historia. O sea, se quemaban los libros cuando había un reformador que se proponía a traducir la palabra del Señor al lenguaje de ese pueblo o de ese país. Siempre el enemigo buscaba la forma de destruir al que estaba tratando de poder traducir la palabra del Señor, pues lo buscaban para matarlo. Y una vez escrito eso, pues trataban de destruir la palabra que él había escrito. Y no era palabra de él, sino que de una forma él trataba de traducir esa Biblia o ese libro del hebreo al lenguaje donde ese, ahora sí, eh, siervo de Dios estaba queriendo que la nación conociera la palabra del Señor porque él entendía que era la única manera que la gente iba a poder vivir en paz, iba a poder armonizar unos con otros. No estaba buscando ese hombre o ese siervo de Dios de tratar de destruir a la nación, sino buscar de que la nación creciera, de que la nación pudiera desarrollarse en la plenitud de Dios o en la palabra de Dios. Miren, yo le voy a leer aquí un poquito, aquí en el libro La Educación, en la página número 34, que dice ella lo siguiente. Ya no voy a entrar a poder decirles o querer darles el estudio de un verdadero profeta. Y el pastor Washington habló un poco que cuando menos yo creo que tenemos 8 o 9 citas que podemos ver cuál es un verdadero profeta. Pero la verdad es que lo que queremos hacerles ver es lo que ella dijo de la palabra de Dios. Nunca se enfocó a que nosotros teníamos que leer solamente sus libros. Ella tiene varios libros que escribió y como decía el pastor, muchos hoy la juzgan de loca, que nunca estudió, que nunca fue a una universidad, que pues estaba mal porque recibió una pedrada en la cabeza y que pues era una niña, una joven que no entendía muchas cosas, pero que hoy se ha comprobado que aún todo lo que los científicos han descubierto, muchas cosas ella habló, y no porque ella quiso, sino porque Dios se las reveló, por decir en su tiempo de ella, pues el cigarro era una fuente de curativa, ¿verdad? Para ellos el cigarro sanaba cierta enfermedad, pero hasta que no a ella se le mostró por medio del Señor que el cigarro en vez de curar dañaba. Y hoy en día se ha comprobado que el cigarro pues hace mal, o sea, va matando poco a poco a aquella persona que fuma. Bueno, dice aquí en el libro que les mencioné y que se los vuelvo a dar, el libro que se llama La Educación, página número 54, dice ella. ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes ciencia más ennoblecedora, historia más maravillosa? ¿Qué otro libro? ¿Cuál es el que enseña ciencia? Pues la palabra de Dios. ¿Cuál es el que nos ennoblece, el que nos lleva a buscar el ser nobles y humildes? Pues la palabra de Dios. Es la que toca a veces nuestros sentimientos, nuestro ego, que nosotros, como decía el pastor, muchas veces nosotros queremos darle luz a la palabra de Dios. No,
la palabra de Dios nos da luz a nosotros. Muchos de nosotros queremos hacer la Biblia hacia nosotros. No, nosotros debemos de ir a la Biblia para que seamos instruidos a través de la palabra del Señor. Y ella sigue diciendo, claramente retrata la justicia y vaticina la consecuencia de la desobediencia a la ley de Jehová. Y que hoy, pues muchos predicadores están diciendo que la ley de Jehová o la ley de Dios ya fue vencido, ya fue cumplido eso en la cruz del Calvario. Y que pues hoy la ley ya fue ahí clavada en la cruz, no hay que obedecerla. Entonces, si tú no obedeces la ley de Dios, pues deja entonces que tu esposa tenga otro, o tú como varón, pues puedes tener otra, y así, ¿verdad? Como allá los judíos, ¿verdad? Que tenían 4 o 5 mujeres, y tantas otras cosas que nos dice la ley, pero pues cuando uno les habla de todo eso, lo único que quitan es el cuarto mandamiento. Todo lo demás sí hay que respetarlo, pero el cuarto mandamiento no, aunque Jesús había hablado sobre la vigencia de esa ley. Sigue diciendo, a nadie se deja en la oscuridad en cuanto a lo que Dios aprueba o desaprueba. Estudiando las escrituras, llegamos a conocer a Dios y somos encaminados hacia la comprensión de nuestra relación con Cristo, quien llevó nuestros pecados y es el garante y sustituto de nuestra humanidad caída. Estas verdades atañen a nuestros intereses presentes y eternos. La Biblia descuella entre los libros y su estudio tiene un valor superior al de otra literatura para dar vigor y expansión a la mente. Por eso es de que Pablo, allá en la segunda carta que mandó a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 15, dice lo siguiente. Le dice a Timoteo en estas hermosas palabras. A ver si lo podemos ver allí, Gilbert. Segunda de Timoteo 2:15, en la segunda carta, segunda de Timoteo 2:15, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y como ya hemos dicho, renglón tras renglón, o dice Isaías, ¿verdad? Que nosotros podemos investigar esto. También es la misma carta, en el capítulo 3, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, pero versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16 le dice también, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vean, este mandato de Pablo, este consejo de Pablo a Timoteo, pues es el mismo de consejo para nosotros. Por eso es de que nosotros, pues tenemos, como dice la sierva del Señor, ella nunca nos mandó que pusiéramos en primer lugar sus escritos que la misma palabra del Señor. Pastor Washington, tenemos un minuto, lo dejo para que usted cierre este programa. Solamente decir de que si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que todos los profetas de Dios, todos fueron rechazados por el pueblo de Dios. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron encarcelados, tirados en mazmorras, nadie creía en nada, todo el mundo los rechazaba. O sea, esto no es nada nuevo. Antes de rechazar, yo me preguntaría, ¿será que esto viene de Dios? ¿Cómo sé cuándo viene de Dios? Cuando pasa la prueba de un verdadero profeta. Hay más de 10 u 11 pruebas que tiene un verdadero profeta. Ya mencioné una, Isaías 8:20. Si lo que dicen se cumple, si son populares, en fin, hay más de 10 o 11 que hay varias formas de poder explicar esto, pero por el tiempo no puedo. O sea, antes de entrar tú a sacar por conclusión de que es o no es, yo te pido, averigua. Ella escribió cosas, nunca fue a la escuela y escribió cosas de salud que hoy en día las están usando. Así que el Señor te bendiga y te pueda abrir tus ojos y tu mente para entender que nuestro Dios sí tiene un mensaje especial para su iglesia en esta parte final a través de Elena de White. Gracias, Pastor, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les invitamos a que estudien su palabra, la palabra de Dios. Un feliz día.